Gracias, presidente. Estamos enfrascados a una pregunta número 2 por cuestiones conceptuales. Y aquí lo sucedido el 9 de febrero tiene que ver más con acciones concretas, independientemente de los conceptos que se le señalen a cada una de esas acciones. Yo tuve el privilegio de formar parte del curso de Altos Estudios Estratégicos, del Colegio de Altos Estudios Estratégicos, en donde se puede tener la oportunidad de tener un poco de conocimiento más amplio sobre la labor de la Fuerza Armada, y por supuesto que una de las instituciones que más enorgullece al país. La Fuerza Armada es una institución que se debe al servicio de El Salvador. Pero si vamos a hablar de conceptos, aquí no vamos a terminar. Si fue, según la pregunta número 2, una operación militar, si fue un dispositivo de seguridad, lo que tenemos que saber es que hubo acciones concretas, independientemente de cómo se quieran llamar. Una acción realizada por elementos de la Fuerza Armada el 9 de febrero al interior de esta Asamblea Legislativa, ¿cómo la puede definir? Defínala de la manera que quiera, señor ministro. Lo importante es saber quién ordenó esa acción, independientemente si fue operación militar, si estamos en guerra, si no estamos en guerra, quién ordenó esa operación militar. Lo importante es saber cuál era el objeto de esa operación militar, de ese dispositivo de seguridad, de el concepto que se quiera llamar. Y para ello quisiera preguntar antes sobre las acciones realizadas con el nombre que se le quiera poner, el 9 de febrero. El 9 de febrero, como suele ser, fue tarea, la pregunta, fue tarea de la avanzada verificar que en la ruta a seguir el presidente de la República hasta esta Asamblea Legislativa, así como en las instalaciones de la misma, no existieran riesgo para la seguridad del presidente. Repito la pregunta. El 9 de febrero, como suele ser, entiendo yo, la labor de la avanzada, debió verificar que en la ruta a seguir el presidente de la República hasta esta Asamblea Legislativa, así como en las instalaciones de la misma, no existiera riesgo para la seguridad del presidente. Y eso, relacionado a la pregunta número 2, indistintamente del nombre que usted le quiera dar a las acciones realizadas el 9 de febrero. Repito, quiero saber si la avanzada entonces verificó que no existiera riesgo ni en la ruta ni en las instalaciones. ¿Sí o no, señor ministro? Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional para contestar la pregunta del diputado Leonardo Bonilla. Bueno, continúa manteniendo su postura, la cual se respeta, y yo he estado acá respondiendo con base a doctrina, con base a lo que la institución realiza, y enfatizo categóricamente que no hubo operación militar. Y no es que yo le quiera llamar como le quiera llamar, las cosas son como deben de ser. No le podemos llamar de otra forma a algo que no se llama así. Y por eso categóricamente le digo, yo ya respondí que acá no hubo una operación militar. Respecto al procedimiento para darle seguridad al señor presidente, esa función del Estado Mayor Presidencial la realiza el oficial de avanzada, en este caso, y él es el responsable por cada uno de los detalles que se dieron acá. Diputado Leonardo Bonilla, tiene el uso de la palabra. Presidente, antes de proseguir con las otras dos interrogantes, quisiera repetir la primera pregunta. No quiero decir que no me comprendió la pregunta, ministro. Quizá yo no me di a entender. La pregunta es si la avanzada, como debe de hacerlo siempre, el 9 de febrero también lo hizo y verificó que no existiera riesgo en la ruta a seguir por parte del presidente de la República hacia esta Asamblea Legislativa y que tampoco existiera riesgo dentro de las instalaciones de la Asamblea Legislativa.
si lo hizo o no lo hizo la avanzada. Así de simple. Y si no tengo una respuesta en ese sentido, continuaré con las dos, pero quiero saber la respuesta del ministro. Ok. Señor Ministro de la Defensa Nacional, puede hacer uso de la palabra. Bien, le vuelvo a contestar. Y el jefe de la avanzada es la persona responsable de proporcionarle la seguridad al señor presidente de la República y se la proporciona de acuerdo a las circunstancias que se vivan en ese momento. Diputado Leonardo Bonilla, para que pueda hacer la segunda pregunta a la pregunta 2. Gracias, presidente. Lamentablemente, la segunda pregunta depende de la respuesta de la primera y no ha quedado totalmente claro. Igual la voy a plantear y si no, que quede constancia que no hubo una respuesta clara y coherente. La segunda pregunta sería, ¿sabe usted si existió una amenaza a la seguridad del presidente que justificara el apoyo de unidades externas al Estado Mayor Presidencial el 9 de febrero? Y aclaro el contexto de la pregunta. Entendemos que la seguridad del presidente de la República depende del Estado Mayor Presidencial y que en ocasiones extraoficiales podrá apoyar otra unidad, siempre y cuando haya una justificación de riesgo. Por eso repito la pregunta, ¿hubo o sabe usted si hubo alguna amenaza a la seguridad del presidente de la República que justificara el apoyo de unidades externas al Estado Mayor Presidencial? ¿Sí o no? Tiene la palabra el señor Ministro de la Defensa para contestar la pregunta. También he explicado que la seguridad a un funcionario le corresponde por ley. Y siempre que ese funcionario se desplace de un lugar A a un lugar B, le corresponde que se le proporcione seguridad. Si nosotros supiéramos a ciencia cierta que va a haber un atentado, obviamente no hacemos que la persona se mueva a un lugar, alguien que trabaja en seguridad. Pero en este caso específico, que el señor presidente estuvo presente acá, la cantidad de gente para justificar cuántos iban a estar acá, la determina el jefe de avanzada y la determina de acuerdo a las circunstancias al momento que él esté viviendo. No solamente se determina porque se tenga información de que van a atentar contra un funcionario. Las circunstancias en ese momento no eran las circunstancias normales, y ya se lo expliqué a un señor diputado, como cuando el señor presidente ha venido en otras ocasiones a pedir permiso a la asamblea. No está la misma cantidad de personas, no se requiere la misma cantidad de efectivos. Así es que concretamente esa se determina de acuerdo a las circunstancias. Diputado Leonardo Bonilla, tiene el uso de la palabra. Solo quiero dejar constancia, presidente, que nuevamente no ha contestado la pregunta de forma puntual. Y después de varias horas de este interrogatorio, presidente, y tengo la facultad de poderlo proponer, después de que el ministro no ha contestado puntualmente quizá ni una de las preguntas, propongo que termine esta interpelación y que en el dictamen se consigne esta situación. Dependerá de la voluntad del resto de diputados, por supuesto, pero tengo la facultad de proponerlo y pedir que se someta a votación. Gracias. Perfecto, diputado. Bueno, tengo